Él juró que no era el padre y se marchó. Pero 5 años más tarde, en el yate de un multimillonario, vio a 3 niñas pequeñas con sus mismos ojos. Jaime Calderón se había acostumbrado a que el mundo se doblegara a su voluntad, una creencia forjada a lo largo de años de escalar cada vez más alto hasta llegar a la cima del mundo empresarial con una fortuna que parecía no tener límites. Desde fuera, parecía intocable, la viva imagen del éxito, con sus trajes a medida, sus fríos ojos azules y esa sonrisa confiada que rara vez abandonaba sus labios. Los inversores lo admiraban, sus rivales lo envidiaban y los periódicos lo aclamaban como un genio de su generación. Pero detrás de esa imagen perfecta se escondía un hombre que había aprendido a acorazarse con el cinismo, convencido de que las emociones y la vulnerabilidad no eran más que debilidades. Había pasado toda su vida construyendo un imperio que, según él, lo protegería de las pérdidas, pero al hacerlo no había dejado espacio para el amor. Una vez, Laura había perforado esa armadura. No se parecía en nada a las mujeres que lo buscaban por su nombre o su riqueza. Su pelo castaño enmarcaba un rostro lleno de vida y calidez, y sus ojos marrones revelaban una honestidad que lo desarmaba. Se reía con facilidad, discutía con fiereza y se negaba a dejarse impresionar por el dinero. En contra de su buen juicio, Jaime se había enamorado de ella. A su lado, se había permitido vislumbrar lo que significaba ser humano, compartir noches de risas en lugar de silencio y ver más allá de los fríos muros de su oficina. Sin embargo, cuando ella le dijo que estaba embarazada, todos los miedos que había enterrado resurgieron con fuerza. En ese momento, no vio la oportunidad de formar una familia, sino una amenaza a todo lo que había creado. La noche en que ella se lo contó, se sentó en su ático mirando la brillante ciudad de Madrid y trató de dar sentido a unas emociones que le asustaban más que el fracaso. Laura se paró frente a él, vulnerable pero firme, y le suplicó que viera lo que eso significaba, que eligiera el amor en lugar del miedo. En cambio, él se endureció. Con una crueldad final, le dijo que no era el padre, que lo que ella llevaba dentro no tenía nada que ver con él. Sus palabras fueron afiladas, con la intención de romper los lazos por completo, y cuando ella se quedó boquiabierta de incredulidad, él le dio la espalda y se marchó. Se dijo a sí mismo que era la decisión correcta, que una familia lo arruinaría, que el apego le quitaría el control que se había pasado años construyendo. Pero en el fondo, bajo las capas de orgullo, algo en él se rompió incluso mientras cerraba la puerta. Esa noche, Laura se marchó llevando no solo el peso de sus hijos por nacer, sino la demoledora comprensión de que el hombre que había amado era mucho más débil de lo que había creído. Jaime se sumergió de nuevo en el trabajo, enterrando cada recuerdo de ella bajo acuerdos, adquisiciones y una interminable búsqueda de más. Sin embargo, en las horas de silencio, cuando las luces de la ciudad se apagaban, se encontraba atormentado por destellos de su rostro, el dolor en sus ojos y el eco de las palabras que había pronunciado. Aún así, lo reprimió, diciéndose que el arrepentimiento era inútil, que el éxito llenaría el vacío. Lo que él no podía saber en ese momento era que su decisión lo había puesto en un camino que un día lo pondría de rodillas. Mientras él construía torres de cristal y acero, Laura aprendía a sobrevivir sin él. Traería 3 vidas al mundo, niños que llevarían pedazos de ambos, niños que se reirían y llorarían y crecerían sin conocer a su padre. Y aunque Jaime se convenció a sí mismo de que se había marchado sin remordimientos,
La verdad era que el pasado no había terminado con él. Regresaría con una fuerza que nunca habría previsto, y cuando lo hiciera, el hombre que pensaba que lo tenía todo se daría cuenta de que no tenía nada. La vida de Laura cambió por completo después de esa noche en que Jaime le dio la espalda. Salió de su imponente ático de cristal y se adentró en las oscuras y lluviosas calles de Madrid sin nada más que su dignidad, sus hijos por nacer y el insoportable peso del rechazo. Durante los primeros días se movió como una sombra, quedándose con un viejo amigo hasta que pudo reunir la fuerza para valerse por sí misma. Lloraba en el silencio del baño para que nadie la oyera, con las manos apretadas contra su vientre, como si le prometiera a las vidas que crecían en su interior que nunca las abandonaría, sin importar lo sola que se sintiera. Se negó a que las frías palabras de Jaime definieran el futuro de sus hijos. Si él eligió el poder y el orgullo, ella elegiría el sacrificio y la resiliencia. Su cuerpo se hizo más pesado a medida que pasaban los meses, y con cada visita al médico, la verdad se volvía más abrumadora. No esperaba un solo hijo, sino 3. La noticia la golpeó como un rayo. Se quedó paralizada en la estéril y blanca oficina, mirando la pantalla del ultrasonido con incredulidad, mientras 3 pequeños latidos parpadeaban en ella. El miedo la invadió, pero a éste le siguió rápidamente la determinación. 3 veces la lucha significaba 3 veces el amor, y juró que daría todo lo que tenía para criarlos. Mientras el nombre de Jaime aparecía en los titulares de la prensa por acuerdos récord y adquisiciones de lujo, Laura recortaba cupones, trabajaba en largos turnos en una pequeña librería en el barrio de Malasaña y cosía ropa vieja para hacer pequeños mamelucos por la noche a la débil luz de una lámpara. Cada movimiento dentro de ella le recordaba por lo que estaba luchando. Cuando llegó el día del parto, fue un caos, dolor y agotamiento más allá de lo que había imaginado. No tenía familia a su lado, ni pareja que le cogiera la mano, solo enfermeras que se apresuraban como si ella fuera una extraña. Pero cuando finalmente escuchó los primeros llantos y vio los 3 pequeños rostros colocados uno por uno en sus brazos, el vacío que dejó el rechazo de Jaime ya no se sintió tan devastador. Cada niña tenía una cabeza de suave pelo castaño y unos ojos que brillaban de un azul intenso en el momento en que se abrían. Unos ojos que reflejaban al mismo hombre que las había negado. Laura lloró, abrumada no solo por el amor, sino por la agridulce pena de saber que la presencia de Jaime estaba en ellas, lo quisiera o no. Aún así, besó a cada una en la frente y susurró promesas de que las protegería, que nunca las haría sentir no deseadas. Los primeros años fueron brutales. Laura vivía en un pequeño piso, con la pintura descascarillada y la calefacción rota, haciendo malabares con biberones y tomas de medianoche, y con las exigencias de 2 trabajos. A menudo se quedaba dormida sentada, solo para despertarse con pánico cuando una de las niñas lloraba. Había días en que no sabía cómo pagaría el alquiler, semanas en las que se saltaba comidas para que sus hijas pudieran comer, y noches en las que su cuerpo temblaba con un agotamiento tan profundo que pensó que la rompería. Sin embargo, cada vez que las miraba, 3 pares de ojos azules que la miraban fijamente, encontraba la fuerza para seguir adelante. Sus risas, sus pequeñas manos aferrándose a sus dedos, la forma en que se acurrucaban contra su pecho como si ella fuera su mundo entero, le daban un sentido de propósito que nunca había conocido. Los amigos de Laura le decían que era fuerte, pero por dentro llevaba cicatrices.
Nunca pronunció el nombre de Jaime, pero tampoco podía borrarlo por completo. Se quedaba en el rostro de sus hijas, en sus sonrisas curiosas y en sus rachas de terquedad, en la extraña forma en que a veces la miraban como si exigieran respuestas que ella no podía dar. Se dijo a sí misma que un día les diría la verdad, pero por ahora llenaba su mundo de amor para que nunca sintieran la ausencia de un padre. Se convirtió en madre y padre, enfermera y maestra, consejera y protectora. Sus hijas no crecieron en el lujo, sino en un hogar lleno de calidez, resiliencia y el tranquilo triunfo de la supervivencia. Aún así, a altas horas de la noche, cuando las niñas finalmente se dormían y el piso estaba en silencio, salvo por el zumbido de la vieja nevera, Laura a veces se permitía imaginar lo que podría haber sido si Jaime hubiera elegido de otra manera. Lo imaginaba sosteniendo a una de las bebés, sonriendo de esa rara forma desprotegida que una vez había visto. Y luego se obligaba a desechar el pensamiento. No podía desperdiciar su vida en un hombre que ya había tomado su decisión. Él le había dado la espalda y había declarado que no era padre, y ella no le daría la satisfacción de saber lo equivocado que estaba. Lo que no sabía era que el destino tenía una forma de dar vueltas, y el hombre, que creía que se había marchado para siempre, un día se vería obligado a enfrentarse a la verdad escrita en 3 pares de ojos azules. La vida de Jaime en los años siguientes fue ostentosa, el tipo de existencia que la mayoría de los hombres venderían su alma para conseguir. Se convirtió en una presencia habitual en las revistas financieras. Su rostro adornaba portadas con titulares que lo aclamaban como un líder visionario que había convertido una modesta empresa de inversiones en un imperio global. Sus días estaban organizados en horarios rígidos de reuniones, vuelos a través de continentes, galas lujosas y negociaciones interminables. Tenía los áticos, los coches de alta gama, los trajes a medida y el tipo de poder que hacía que las puertas se abrieran incluso antes de que pensara en llamar. La gente se levantaba cuando entraba en una sala. Los inversores se aferraban a cada una de sus palabras y sus rivales se comparaban con él con un respeto a regañadientes. Desde fuera, Jaime Calderón era la encarnación del éxito, un hombre que había demostrado su lugar entre la élite. Pero bajo la perfección había un vacío que lo carcomía, un silencio que perduraba sin importar cuán fuerte fuera el aplauso. Al principio se decía a sí mismo que no era más que fatiga, el precio de la ambición. Pero a medida que pasaban los años, los espacios vacíos en su vida se volvían más difíciles de ignorar. Su ático, aunque lleno de arte de valor incalculable y vistas panorámicas, estaba en silencio de una manera que lo helaba. Regresaba a casa a habitaciones vacías, se servía un caro whisky y escuchaba el zumbido tranquilo de la ciudad, dándose cuenta de que no había risas ni calidez, nada más que una soledad estéril. Tenía amantes, compañeras pasajeras que iban y venían, atraídas por su riqueza e influencia, pero ninguna se quedaba el tiempo suficiente para dejar una huella. Eran distracciones, vendas temporales sobre heridas que se negaba a reconocer. Hubo noches en las que se paró junto a sus ventanales, mirando las luces de la ciudad de Madrid, y pensó en Laura. Recordó la calidez de su sonrisa, la forma en que nunca se inclinaba ante su arrogancia, la fuerza en sus ojos cuando lo desafiaba. También recordó la noche en que ella se marchó, el filo de sus propias palabras cuando le dijo que no era el padre. Se dijo a sí mismo que ella había seguido adelante, que la vida que vivía ahora no tenía nada que ver con él. Pero una parte de él se preguntaba,
¿Había tenido al niño? ¿Se había casado con alguien más? ¿Había criado una familia sin él? Silenció estos pensamientos rápidamente, convenciéndose de que el arrepentimiento era una debilidad, pero siempre regresaban cuando menos lo esperaba. A veces, en los momentos de tranquilidad entre reuniones, se sorprendía mirando a los hijos de sus colegas. Sus risas inocentes resonaban en su memoria como un fantasma no deseado. Observaba a un padre alborotarle el pelo a su hijo o levantar a su hija sobre los hombros, y un dolor agudo le traspasaba el pecho antes de que pudiera apartarlo. Se dijo a sí mismo que no le servía una familia, que el amor era una carga, pero la envidia que lo invadía traicionaba la mentira. Sin importar cuánto intentaba sofocarlo, el vacío estaba allí, profundo y persistente, volviéndose más fuerte a medida que pasaban los años. El negocio se convirtió en su escudo y en su prisión. Firmó acuerdos más grandes, expandió su empresa a nuevos mercados y se ahogó en el trabajo, creyendo que la próxima victoria silenciaría el vacío que sentía. Pero ninguna victoria duraba mucho. Cada éxito se sentía efímero, cada celebración vacía. Incluso en las noches en que estaba de pie en las cubiertas de los yates de lujo, rodeado de champán y risas, se sentía apartado de todo, como si estuviera viendo su vida a través de un cristal. Cuanto más alto escalaba, más se daba cuenta de lo solo que estaba en la cima. Jaime rara vez permitía que alguien viera las grietas en su armadura. Para su junta directiva era un hombre decidido e inflexible. Para los medios era encantador y despiadado, y para sí mismo seguía siendo el hombre que había elegido la ambición sobre el amor. Pero en lo más profundo de la noche, cuando el silencio lo invadía y el peso de sus decisiones se asentaba sobre él, se preguntaba si había cometido el mayor error de su vida. No sabía que la verdad de ese error aún lo estaba esperando, haciéndose más fuerte cada día, y que antes de lo que imaginaba, se vería obligado a enfrentarse a las consecuencias de la noche en que se alejó de Laura y de todo lo que ella llevaba consigo. La invitación había llegado como tantas otras antes, grabada en papel grueso con letras doradas, prometiendo exclusividad e indulgencia. Jaime apenas le prestó atención cuando su asistente la puso sobre su escritorio, pero por costumbre la aceptó, añadiendo la fiesta en el yate en la costa de Marbella a su ya ajetreada agenda. Se dijo a sí mismo que era solo otra oportunidad para establecer contactos, otra noche de conversaciones superficiales y sonrisas educadas, pero algo en el evento lo atraía. El mar Mediterráneo brillaba esa noche cuando llegó, el tipo de vista que se suponía que lo impresionaría, pero en cambio solo le recordaba cuánto había dejado de sentir. El yate era enorme, brillando bajo hilos de luces suaves, sus cubiertas llenas de gente adinerada y poderosa. La música flotaba en el aire, el tintineo de las copas de champán se mezclaba con el murmullo de las conversaciones, y la gente se movía con elegancia, como si nada en el mundo pudiera tocarlos. Jaime entró en la reunión, captando la atención como siempre lo hacía. Su cabello oscuro cuidadosamente peinado, sus ojos afilados y fríos, su traje a medida, la marca de un hombre que nunca se conformaba con menos que la perfección. La gente lo saludaba, lo halagaba y trataba de atraerlo a conversaciones, pero él se movía por la multitud desinteresado, asintiendo cuando era necesario, ofreciendo sonrisas a medias, con su mente ya inquieta. Se había movido hacia la cubierta superior, buscando un momento de tranquilidad, cuando sus ojos captaron una figura en la barandilla. Por un segundo, pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada, desenterrando viejos fantasmas. Pero luego ella se giró ligeramente, y el aliento
se le escapó del pecho. Era Laura. Ella estaba de pie en el cálido resplandor del sol poniente, su pelo castaño atrapando la luz, su postura firme pero suavizada por algo que él no podía identificar. Y luego las vio, a 3 niñas pequeñas correteando a su alrededor, sus risas flotando por encima de la música, sus pequeñas manos tirando de su vestido mientras señalaban el mar y las gaviotas. Jaime se quedó paralizado, su cuerpo rígido como si el mundo se hubiera movido bajo sus pies. Las niñas eran inconfundibles. Cada una tenía un suave pelo castaño, pero sus ojos eran de un azul penetrante que reflejaba los suyos, el mismo tono que veía en el espejo cada mañana. La comprensión lo golpeó como un puñetazo en el pecho. Estas no eran extrañas, ni una posibilidad lejana. Eran sus hijas. Las hijas que él había negado. Las hijas que había abandonado sin saberlo. Por un largo momento no pudo moverse. Sus manos temblaban mientras se agarraba a la barandilla. Su corazón latía tan fuerte que ahogaba la música. Trató de razonar consigo mismo, de creer que era una coincidencia, pero la evidencia era innegable. La curva de sus sonrisas, la forma en que una de las niñas inclinaba la cabeza en un gesto que había visto en fotografías de él mismo cuando era niño, el tono idéntico de sus ojos, todo gritaba la verdad que había enterrado durante años. Él era su padre. Laura levantó la vista entonces. Sus ojos se encontraron con los suyos al otro lado de la cubierta. Por un instante, el mundo se quedó en silencio. La mirada que le dio fue afilada, llena de reconocimiento, pero también de dolor y furia que se había acumulado durante 5 largos años. No se inmutó, no apartó la mirada, aunque su mano se dirigió instintivamente para acercar a sus hijas, como si pudiera protegerlas del hombre que una vez había rechazado su existencia. Jaime sintió que se le cerraba la garganta, con palabras que se amontonaban y se negaban a salir. Quería ir hacia ella, decir algo, lo que fuera, pero sus pies permanecieron clavados en el lugar. Una de las niñas, curiosa y ajena a la tensión, se giró hacia él. Inclinó la cabeza, estudiándolo con esos ojos azules que parecían demasiado perspicaces para una niña tan pequeña. Ella sonrió, un gesto simple e inocente, y Jaime sintió que el suelo se derrumbaba bajo sus pies. Esa sonrisa, tan libre y sin preocupaciones, rompió las últimas defensas que había mantenido. Sus ojos ardieron mientras las lágrimas que no podía controlar empañaban su visión. Por primera vez en su vida adulta, rodeado de la riqueza y el lujo que siempre había adorado, se sintió completamente arruinado, no por un fracaso en los negocios, sino por la comprensión de lo que había perdido. Se había dicho a sí mismo durante años que no necesitaba amor, que no necesitaba una familia, que alejar a Laura había sido la opción práctica. Sin embargo, aquí, en un yate rodeado de extraños, comprendió la profundidad de su error. No se había marchado simplemente de Laura, se había marchado de sus propios hijos, de 3 niñas pequeñas que deberían haber conocido el abrazo de su padre desde el momento en que nacieron. Y ahora, viéndolas reír bajo la luz dorada del atardecer, se dio cuenta de la verdad que había negado durante demasiado tiempo. Él no era el hombre que creía ser, y todo lo que había construido no significaba nada en comparación con la visión de lo que había abandonado. Jaime se quedó allí más tiempo de lo que debería, atrapado entre el impulso de dar un paso adelante y el miedo de que, si lo hacía, Laura le daría la espalda de la misma manera en que él lo había hecho con ella. La risa de las niñas se extendía por el aire salado, pura y desinhibida, mientras el murmullo de los ricos invitados a su alrededor se convertía en un ruido sin sentido.
las vio dar vueltas cerca de la barandilla, persiguiéndose con cintas que Laura le había atado en el pelo, sus vestidos revoloteando con la brisa de la tarde. Pensó en cómo una vez había creído que los niños lo atraparían, en cómo se había convencido de que la paternidad sería el fin de su libertad. Sin embargo, nada lo había hecho sentir tan atrapado como ahora, parado inmóvil, incapaz de reclamarlas, incapaz de deshacer el pasado. Por fin, su cuerpo se movió casi en contra de su voluntad, llevándolo lentamente hacia ellas. Sus pasos eran inestables, como si cada paso por la cubierta pulida astillara la armadura cuidadosamente construida que había usado durante años. Su mente se apresuraba con palabras que podría decir, pero ninguna parecía lo suficientemente fuerte como para tender un puente sobre el cañón que había creado. Cuando llegó al borde de su círculo, una de las niñas levantó la vista de nuevo, la misma que lo había notado antes. Parpadeó con esos penetrantes ojos azules y ofreció otra pequeña sonrisa, vacilante pero abierta, y en ese momento la compostura de Jaime se rompió por completo. Su garganta se apretó con lágrimas, calientes e inesperadas, que llenaron su visión. Desvió la mirada rápidamente, avergonzado de derrumbarse frente a extraños, pero no pudo detener la inundación de emociones. Laura lo notó de inmediato. Su cuerpo se puso rígido. Sus instintos protectores se activaron mientras acercaba a las niñas. El desafío en sus ojos era el mismo que la noche en que él la había rechazado, pero ahora había más. 5 años de supervivencia, 5 años de soledad, 5 años de criar a sus hijas sin él. Lo miró con una mezcla de incredulidad y furia. Sus labios se tensaron en una línea delgada. Las niñas, ajenas a la tormenta entre sus padres, tiraron de sus manos, haciendo preguntas inocentes, riéndose de nada más que de las gaviotas que volaban. Jaime sintió el peso de la mirada de Laura. Cada segundo se estiraba, empujándolo aún más hacia la verdad de sus propios fracasos. Luego trató de hablar, pero su voz lo traicionó. La primera palabra salió como poco más que un susurro, disculpas a medio formar, confesiones que se negaban a alinearse en frases ordenadas. Le dijo que se había equivocado, que había sido ciego y arrogante, que el miedo lo había hecho cruel. Cada palabra era torpe, inadecuada, pero las forzó a salir, desesperado por llegar a ella a través del muro que ella había construido. Laura escuchó sin responder, su rostro ilegible, pero su silencio era más fuerte que cualquier arrebato. Sus hijas tiraron de su vestido, exigiendo atención, y ella se agachó para consolarlas, dándole la espalda deliberadamente a Jaime, como para recordarle que él no tenía lugar allí. Él se quedó indefenso. El ruido de la fiesta se desvaneció en un murmullo sin importancia a su alrededor, viendo cómo ella se arrodillaba entre las 3 niñas que llevaban sus ojos. Su corazón se rompió al verlas recostadas contra ella, seguras en sus brazos, sus pequeñas manos aferrándose a ella con fuerza. Se dio cuenta de que no solo había perdido a Laura, había perdido el derecho a ser su padre, un papel que había negado y abandonado antes de que siquiera comenzara. La pena de esa comprensión fue más pesada que cualquier fracaso empresarial que hubiera temido, y por primera vez en su vida no envidiaba a nadie más que al padre que podría haber sido. Finalmente, Laura se levantó, encontrándose con su mirada una última vez antes de guiar a sus hijas lejos por la cubierta. Jaime se quedó donde estaba, inmóvil, sintiendo que el vacío de la ausencia se hacía más agudo con cada paso que ella daba. Podría haberla seguido, podría haberle suplicado otra oportunidad, pero sabía que la herida
era demasiado profunda, la traición demasiado dolorosa. Todo lo que podía hacer era quedarse allí, con las lágrimas surcando su rostro, a la vista de un mundo que siempre lo había visto como inquebrantable, y comprender que el imperio que había construido le había costado el único tesoro que realmente importaba. Esa noche, mientras el yate navegaba bajo las estrellas y la fiesta rugía a su alrededor, Jaime se deslizó en las sombras de la cubierta, consumido por una pena que nunca había conocido. Pensó en las sonrisas de las niñas, en los brazos protectores de Laura y en las palabras que había pronunciado 5 años antes. No soy el padre. Qué equivocado y cruel había sido. Ahora llevaba el aplastante conocimiento de que de hecho era su padre, y se había perdido cada momento que nunca podría ser revivido. Por primera vez en su vida, el hombre que una vez creyó que podía controlarlo todo, se dio cuenta de que no tenía ningún control sobre las cosas que realmente importaban. Jaime abandonó el yate esa noche como un hombre roto. Las luces de la costa de Marbella se difuminaban a través de sus lágrimas, como si se burlaran de él con su vacío. Regresó a su suite de hotel, pero el lujo que lo rodeaba solo se sentía sofocante. Los suelos de mármol, la vista interminable del mar, los vinos finos dispuestos para su disfrute, todo parecía vacío en comparación con el sonido de la risa de sus hijas que aún resonaba en su mente. Durante horas caminó por la habitación, reviviendo cada segundo del encuentro, desde la mirada fría de Laura hasta la sonrisa inocente de la niña que lo había mirado directamente a los ojos. Supo entonces que ya no podía enterrar la verdad bajo el trabajo o la riqueza. Esas niñas eran su sangre, y no importaba cuánto lo despreciara Laura, no podía marcharse por segunda vez. A la mañana siguiente, Jaime tomó la decisión que le aterraba más que cualquier toma de control hostil o batalla corporativa. Las buscaría, no de la forma despiadada en que había perseguido empresas, sino con paciencia, humildad y persistencia. Había pasado años diciéndose a sí mismo que las emociones debilitaban a los hombres, pero ahora comprendía que la ausencia de emoción lo había debilitado mucho más. Por primera vez, admitió que su imperio no significaba nada si no tenía a nadie con quien compartirlo. El desafío que tenía por delante no era sobre números o estrategias, sino sobre demostrarle a Laura y a las niñas que era capaz de cambiar, que el hombre que les había dado la espalda hacía 5 años ya no existía. Sus primeros intentos fueron torpes. Le pidió a sus contactos en Marbella que le dijeran discretamente dónde vivía Laura, pero rápidamente se dio cuenta de lo mal que se sentía rastrearla como si fuera un activo empresarial. Se detuvo, sabiendo que forzar su camino en la vida de ella solo profundizaría su enojo. En cambio, esperó a que las oportunidades llegaran de forma natural. Comenzó a aparecer en espacios comunitarios donde sabía que las familias se reunían, no para entrometerse, sino para ver a las niñas, para verlas correr y jugar, para asegurarse de que estaban a salvo. Cada vez que las veía, su pecho se oprimía con orgullo y arrepentimiento. Estaban creciendo rápidamente, sus personalidades ya brillaban, y él se había perdido cada primera palabra, cada primer paso, cada cuento para dormir. El dolor de esa pérdida era insoportable, pero también fortaleció su determinación de no perderse otro momento si podía evitarlo. Laura lo notó más de una vez. Sus ojos destellaban de ira cada vez que sus caminos se cruzaban. Una vez, cuando se acercó demasiado en un pequeño parque, ella reunió a las niñas y se fue sin decir una palabra, su espalda rígida e inflexible. Jaime quiso llamarla,
suplicarle que no lo excluyera, pero sabía que no tenía derecho a exigir nada. Regresaba a casa cada vez sintiéndose derrotado, pero se recordaba a sí mismo que ese era su castigo, y que recuperar su confianza requeriría más que persistencia, requeriría pruebas, y las pruebas requerían tiempo. Comenzó a cambiar de maneras que incluso lo sorprendieron a él mismo. Rechazó viajes de negocios que lo habrían mantenido alejado durante semanas, algo que nunca antes había hecho. Dejó de asistir a reuniones sociales vacías que una vez habían alimentado su ego. En cambio, volcó su energía en gestos pequeños y tranquilos. Donó de forma anónima al centro comunitario local, donde Laura a menudo llevaba a las niñas, asegurándose de que tuviera los recursos para proporcionar programas y actividades que pudieran disfrutar. Hizo los arreglos para que una clínica cercana ampliara sus servicios pediátricos, asegurándose de que Laura y las niñas nunca tuvieran problemas para encontrar atención médica. Nunca adjuntó su nombre a estos esfuerzos, nunca buscó reconocimiento, porque esta vez no se trataba de poder o influencia. Se trataba de devolver lo que una vez se había negado a dar. Por la noche, sin embargo, las dudas lo atormentaban. Se sentaba solo en su gran apartamento, mirando las fotografías en su teléfono que había tomado en secreto de las niñas desde la distancia, nunca invasivas, sino pequeños recordatorios de las vidas de las que anhelaba ser parte. Se preguntaba si alguna vez lo llamarían padre, si Laura alguna vez lo miraría sin amargura, si la redención era realmente posible. Hubo momentos en que la desesperación amenazaba con devorarlo, pero luego recordaba la forma en que una de las niñas le había sonreído en el yate, una sonrisa sin la mancha del pasado, y eso le daba esperanza. Una tarde, mientras caminaba por el puerto deportivo donde el modesto hogar de Laura daba al agua, la vio de nuevo. Estaba sentada en un banco, las 3 niñas agrupadas a su alrededor. Sus risas se elevaban en el crepúsculo. Jaime mantuvo su distancia, pero esta vez Laura no se levantó de inmediato para irse. En cambio, lo miró a lo lejos con una expresión que ya no era de pura furia, sino algo más complicado: cansancio, sospecha y tal vez el más leve atisbo de curiosidad. Para Jaime fue suficiente. Era una señal de que las paredes, aunque altas e impenetrables, algún día podrían comenzar a agrietarse. Regresó a casa esa noche con una determinación como nunca antes había conocido. Durante años había librado batallas en salas de juntas y conquistado mercados, pero ninguna de esas victorias le importaba ya. La única batalla que valía la pena librar era por la confianza de Laura y el amor de sus hijas. No sería rápido y no sería fácil, pero por primera vez Jaime aceptó la idea de que no necesitaba ganar. Era suficiente con seguir apareciendo, seguir demostrándose a sí mismo, hasta que la gente que amaba le creyera. El punto de inflexión llegó en silencio, sin el drama que Jaime había esperado, y eso lo hizo aún más poderoso. Durante semanas había sido cuidadoso, manteniendo su distancia, ofreciendo ayuda de maneras que Laura no podía rechazar aunque quisiera, siempre consciente de no presionar demasiado rápido. Luego, un sábado por la mañana, mientras Laura estaba sentada en un banco cerca del parque viendo a sus hijas perseguirse por el césped, Jaime pasó caminando por casualidad. Habría seguido, como había hecho tantas veces antes, pero una de las niñas tropezó y se cayó, raspándose la rodilla contra el pavimento. Su llanto atravesó el aire, agudo e inmediato, y sin pensarlo, Jaime corrió hacia adelante. Se arrodilló a su lado, sacando un pañuelo de su bolsillo para limpiar el pequeño rastro de sangre, murmurando palabras de tranquilidad con una voz tan suave
que incluso lo sobresaltó a él mismo. El instinto de Laura fue protestar, decirle que las dejara en paz, pero se detuvo cuando vio a su hija acurrucarse en él, consolada por su presencia. La niña lo miró con los ojos húmedos y, entre sollozos, hizo una pregunta que rompió el frágil silencio. ¿Eres mi papá? Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un cuchillo. Laura se puso rígida. Su corazón latía con fuerza, mientras Jaime se quedaba helado, con el aliento atrapado en la garganta. Había soñado con este momento, lo había temido y lo había deseado, pero nunca había imaginado que llegaría tan de repente. Se encontró con los ojos de Laura, pidiendo permiso en silencio, y por un momento ella quiso gritar no, para proteger a sus hijas del hombre que las había abandonado. Pero algo en su expresión, algo crudo y vulnerable, la detuvo. Ella hizo un asentimiento apenas perceptible, y Jaime se giró hacia la niña con lágrimas en los ojos. «Sí», susurró con la voz quebrada, «soy tu papá». La niña parpadeó, luego sonrió a través de sus lágrimas, echando los brazos alrededor de su cuello con una confianza que lo destrozó por dentro. Las otras dos niñas, curiosas y no dispuestas a quedarse fuera, se acercaron corriendo, sus risitas reemplazando los llantos anteriores, y pronto Jaime se encontró sentado en el césped, rodeado de 3 pequeños cuerpos que se subían a su regazo, tirando de sus mangas, haciendo preguntas más rápido de lo que él podía responder. Laura se quedó a unos pocos metros, con los brazos cruzados, su rostro ilegible, pero no las apartó. Simplemente miró, su corazón atrapado entre la ira y algo que no se atrevía a llamar esperanza. En los días siguientes, las niñas comenzaron a preguntar por él constantemente. Querían saber cuándo lo verían de nuevo, si vendría al parque, si podría leerles cuentos o traerles juguetes. Laura se resistió al principio, insistiendo en que él no podía simplemente irrumpir en sus vidas después de 5 años de silencio, pero cuanto más veía su entusiasmo, más difícil se volvía negárselo. Estableció condiciones estrictas y claras, y Jaime aceptó sin dudar. No las llevaría a ningún lado solas, no interrumpiría sus rutinas, y nunca haría promesas que no pudiera cumplir. Por primera vez en su vida, Jaime aceptó reglas que no eran las suyas, porque sabía que si quería ser parte de su mundo, tenía que ganárselo en sus términos. Las niñas, sin embargo, lo aceptaron con una rapidez que asombró a Laura. No recordaban la noche en que él se fue, no llevaban las cicatrices del rechazo que ella soportaba. Para ellas, él era simplemente su padre, alto y fuerte, con los mismos ojos azules que veían en el espejo cada mañana. Disfrutaban de su atención, subiéndose a sus hombros, haciéndolo perseguirlas hasta que se quedaba sin aliento, riéndose cuando él fingía ser derrotado. Para Jaime, cada momento con ellas era un regalo y un castigo, un recordatorio de lo que se había perdido y de lo que aún podría salvar. Apreciaba la forma en que sus manos encajaban en las suyas, el sonido de sus voces, llamándolo papá, la forma en que se acurrucaban contra él cuando se cansaban, como si hubieran estado esperando esto toda su vida. La resistencia de Laura comenzó a flaquear, no porque lo perdonara, sino porque no podía ignorar la alegría en el rostro de sus hijas. Vio a Jaime llevándolas a cuestas, lo escuchó reír de una manera que nunca antes había oído, más suave y libre que el encanto pulido que una vez usó como una máscara. Notó la forma en que escuchaba sus interminables historias como si nada en el mundo importara más. La forma en que se arrodillaba a su nivel para mirarlas a los ojos. La forma en que nunca cogía su teléfono cuando estaba con ellas. Poco a poco se dio cuenta de que el hombre que había conocido,
El CEO frío y arrogante que había elegido la ambición sobre el amor, se había ido. En su lugar había alguien que parecía comprender el peso de sus errores y el valor de lo que había perdido. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre el agua, Laura se encontró sentada junto a Jaime mientras las niñas corrían por delante. Sus risas resonaban en el parque. No había planeado hablar, pero las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. «Te quieren». Su voz era tranquila, casi amarga, pero no se podía negar la verdad. Jaime se volvió hacia ella, sus ojos llenos de gratitud y arrepentimiento. «Las amo más de lo que nunca pensé que podría amar a alguien», dijo, y la sinceridad en su tono hizo que su pecho se apretara. Laura apartó la mirada, no dispuesta a dejar que él viera las lágrimas que amenazaban sus ojos, pero en lo más profundo de su ser, supo que algo había cambiado. Laura aún llevaba las heridas de su traición, y el perdón no era algo que pudiera dar fácilmente. Sin embargo, mientras veía a sus hijas reír bajo la luz dorada, sus ojos azules brillando de alegría, sintió los más leves indicios de una posibilidad que había enterrado hacía mucho tiempo. Tal vez la redención no era una fantasía, tal vez el cambio era real, y aunque no estaba lista para dejarlo volver a su corazón, ya no podía negar que él ya era parte de sus vidas, y que, le gustara o no, él pertenecía allí. Los meses que siguieron no fueron fáciles, pero fueron diferentes, marcados por una lenta transformación que ninguno de ellos podría haber predicho. Jaime se convirtió en una presencia habitual en la vida de sus hijas, no como un intruso que se abría camino a la fuerza, sino como una figura constante que llegaba cuando lo prometía, que aparecía no con regalos lujosos, sino con paciencia y sinceridad. Aprendió a trenzar pequeñas cintas en su pelo, a escuchar sus interminables preguntas sobre el mundo, a hacerlas reír fingiendo perder en juegos que ellas habían inventado. Con cada día que pasaba, comenzó a coserse a sí mismo en el tejido de sus vidas, cuidando de no tirar demasiado fuerte, cuidando de no deshacer la confianza que se estaba formando, hilo por hilo. Laura se mantuvo cautelosa, su corazón una fortaleza construida con años de traición y soledad. Lo observaba con recelo, esperando que fallara, esperando el momento en que su antiguo yo reapareciera y le recordara por qué lo había odiado. Sin embargo, lo que vio en cambio la asombró. Jaime ya no vivía como el hombre que ella había conocido. Cancelaba reuniones para pasar tardes en el parque, se excusaba de galas y cenas para sentarse en la mesa de la cocina a colorear con las niñas, y hablaba menos de su imperio y más de las cosas simples. Proyectos escolares, rutinas para dormir, la alegría de escuchar a sus hijas llamarlo papá. Sus ojos, una vez fríos y calculadores, se habían suavizado, y aunque Laura intentaba negarlo, sentía que su determinación se debilitaba. Una tarde lluviosa, mientras un trueno retumbaba en el cielo y las niñas se acurrucaban con mantas en el sofá, Jaime llegó a la puerta de Laura con una bolsa de la compra. Ella frunció el ceño, sorprendida por su presencia, pero antes de que pudiera objetar, él le explicó que había recordado que una vez había mencionado lo difíciles que eran las noches de tormenta para las niñas, y pensó que una comida caliente podría ayudar. En contra de su buen juicio, ella lo dejó entrar, y juntos prepararon la cena en la pequeña cocina. Las niñas entraban y salían riéndose, su charla llenaba el silencio que una vez los había separado. Por primera vez en años, Laura sintió la extraña, casi insoportable familiaridad de la vida familiar, y eso la reconfortó y la asustó. Mientras la tormenta rugía afuera, las niñas finalmente se durmieron, exhaustas por la emoción.
Laura se encontró a solas con Jaime, el silencio entre ellos pesado, con palabras no dichas. Él se rompió primero, su voz baja y temblorosa de vulnerabilidad. Admitió que le había tenido miedo al amor, que había creído que el éxito sería suficiente para llenar el vacío, pero que verla de nuevo había destruido la ilusión. Confesó que se había odiado a sí mismo cada día por las palabras que había pronunciado, por negar a sus propios hijos, y que pasaría el resto de su vida demostrándoles a ellas y a ella que podía ser el hombre que merecían. Su honestidad, cruda y sin pulir, tocó algo profundo en ella que había enterrado durante años. Laura quiso resistirse, recordarle el dolor que había causado, pero al mirarlo sentado allí, con los ojos húmedos de lágrimas que no se esforzaba por ocultar, se dio cuenta de que ese no era el mismo hombre que una vez le había cerrado la puerta. Era alguien humillado por la pérdida, reformado por el arrepentimiento y ablandado por el amor. Lentamente, con cautela, se permitió pronunciar las palabras que había jurado que nunca diría. Le dijo que el perdón no sería fácil, que las cicatrices que había dejado eran profundas, pero que había visto la forma en que amaba a sus hijas, y que ya no podía negar que él había cambiado. Los días después de esa noche trajeron más pequeños pasos. Jaime continuó apareciendo, no con promesas de grandeza, sino con consistencia, con gestos tranquilos que hablaban más fuerte que las palabras. Laura comenzó a permitirle participar en conversaciones sobre los horarios escolares, sobre las citas médicas, sobre los pequeños detalles de la vida diaria que una vez había cargado sola. Las niñas, ajenas al peso de lo que estaba sucediendo, prosperaban en la presencia de ambos padres, sus risas más brillantes, su alegría más profunda. No tenían ninguna comprensión de la historia entre Jaime y Laura, solo la certeza de que eran amadas. El cambio final llegó una tarde de verano, cuando la familia fue invitada a otra reunión en el mismo yate, donde Jaime las había visto por primera vez de nuevo. Laura dudó. Los recuerdos la invadían, pero aceptó por el bien de las niñas. Mientras estaban de pie juntos en la cubierta, viendo el sol ponerse sobre el mar, Jaime le cogió la mano, inseguro y tembloroso. Ella no se apartó. En cambio, permitió que sus dedos se entrelazaran, un gesto tan simple, pero tan profundo, que se sintió como el cierre de una herida y la apertura de un nuevo capítulo. Las niñas bailaban a su alrededor, sus risas resonaban en el agua, y por primera vez Laura sintió una sensación de paz donde antes solo había dolor. Jaime sabía que la redención no era algo que se lograba en un solo momento, sino algo que se ganaba cada día, en cada elección y en cada acción. Comprendió que el perdón de Laura era un regalo frágil, uno que requería cuidado y humildad para preservarlo. Pero mientras estaba allí, sosteniendo su mano, con la alegría de su hija a su alrededor, se dio cuenta de que finalmente había encontrado lo que había estado buscando todo el tiempo. No poder, ni riqueza, ni control, sino familia. Y así, en el tranquilo resplandor de la tarde, el hombre que una vez creyó que lo perdería todo por amarla, finalmente comprendió que fue el amor lo que le dio todo lo que alguna vez necesitó. Tools. Gemini can make mistakes, so double check it.